y sea glorificándose el Señor en todo. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos y también a una familia que el otro día pudimos estar con ellos en la noche. Sea bendiciendo a Ricardo, Javiera, Marco y la mamá de ustedes, ¿cierto? Dios le bendiga, bienvenida a la casa del Señor. Traigo saludos de la iglesia de Dalcahue y de los pastores que ayer estuvimos reunidos, también de nuestro obispo y los pastores del directorio que el miércoles estuvimos reunidos en Los Álamos, ayer en Dalcahue, y llegábamos muy tarde y podíamos ver en el transcurso cómo Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, ya que de ida vimos algunos vehículos que estaban accidentados. De regreso estuvimos detenidos más de una hora hasta que nos cansamos de esperar. Ya eran cerca de la 1 de la mañana y todavía el tráfico no se abría, así que tuvimos que ir a darnos la vuelta por Trapén para poder llegar cerca de las 2 de la mañana ya a casa ayer, después de un día agotador y cansador. Y orando al Señor, y durante toda la semana le pedía una palabra para hoy, y el Señor siempre me detenía en la declaración de Esdras que vimos la semana pasada. Esa declaración que le hizo al rey Artajerjes, no sé si se recuerdan. Hablamos del versículo 21 y hoy vamos a hablar del versículo 22 del libro de Esdras, capítulo 8. Ayer lo compartía con los pastores desde un enfoque distinto que el Señor me entregó en este día para poderlo compartir con ustedes. Así que Esdras, capítulo 8, verso 22. Madison, te ves hermosa, estás tranquilita. Esdras, capítulo 8, verso 22. Esdras, capítulo 8, verso 22. Si lo ha encontrado, lo invitaré a ponerse en pie y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, y esta es la declaración que hace Esdras, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Amén. Tome su asiento. Amada iglesia, amigos, familia y todos los que nos acompañan hoy a través de las redes sociales, tengan muy buenas tardes, Dios sea bendiciendo sus vidas. Y también quiero decirle que para ninguno de nosotros, ni para usted ni para mí, es un secreto el Chile que vivimos hoy. Es muy diferente de lo que fue hace 20 o 30 años atrás, y para qué hablar muchos años más atrás. Todos somos testigos de cómo nuestra sociedad ha cambiado de forma acelerada y vertiginosa. Ya no es la misma sociedad que hace años nos encontrábamos. Vivimos en un país que es inseguro. Ninguno de nosotros podemos decir que nuestro país ya es seguro. Ya incluso aquí a veces ya no se vive con esa seguridad que se vivía anteriormente. Marcado por la desconfianza hacia las instituciones castrenses, policiales, el Estado e incluso en las instituciones religiosas. Ya la gente, las personas no confían aún en las Fuerzas Armadas, en la policía, en el gobierno de turno que sea. Ya uno ya no les cree las promesas porque después uno se entera de cosas que hoy día los jóvenes que están endeudados en el CAE están bastante preocupados. Y aún más que a veces en las iglesias también, de distintas denominaciones, no se salva ninguna iglesia, sino que cada vez más las iglesias incluso van perdiendo. Nosotros vamos perdiendo esa severidad que antes se tenía y ese refugio que antes las personas podían decir, me quiero cubrir o me quiero proteger o aquí busco seguridad. ¿Para qué hablar de la inseguridad en las calles? A diario vemos noticias, y si a usted le gusta ver el Mega, va a ver a Neme, va a ver a estos
reporteros que normalmente están diciendo cómo puede ocurrir esto, cómo puede estar pasando esto, que ni aún en las calles, en los paraderos, en el trabajo, las personas pueden estar tranquilas. Lamentablemente hoy se traspasó hasta lo único que la familia tenía como seguro, que era el hogar. Y hemos visto cómo la delincuencia, hemos visto cómo los portonazos o cómo los turbazos que hoy hacen para asaltar una casa en el lugar que uno se siente más seguro y que muchos años atrás, los más longevos podemos decir, llegué a mi lugar seguro que era nuestro hogar. Hoy en día ya ni eso es seguro. Y todo esto es una presión externa que no podemos esconder. Pero a esto también se suma el dolor profundo y silencioso que muchos de nosotros conocemos y vivimos de primera mano. La ansiedad, la depresión, la incertidumbre económica y un vacío familiar que va generando ciertas inseguridades, ciertas frustraciones, ciertos desencantos, ciertas cosas que no sabemos cómo poder abordar. En medio de esta vida que se transforma en un territorio árido, desconocido, complicado, difícil y muchas veces hostil, la gente y nosotros buscamos respuestas. Cada uno de nosotros, aún siendo cristianos, buscamos respuestas. Aún como iglesia queremos algunas respuestas en cosas que no entendemos, no comprendemos y a veces en las cuales oramos y pedimos al Señor y no hay una respuesta que podamos tener. Es triste y lamentable ver a muchos correr tras promesas vacías, tras un éxito material que se diluye entre los dedos como si fuera agua. Y es triste porque muchas veces nosotros pensamos que con lo que ya tenemos económicamente vamos a estar bien, pero es algo que se diluye. Como el agua entre los dedos se va. Y esa seguridad que podíamos tener en algo económico, en algo material, en un éxito que hubiéramos logrado o en un trabajo, porque a veces pensamos y decimos, ya estoy trabajando, ya voy a tener recursos, pero nos vemos que a las finales es como si se fuera como agua entre los dedos y no podemos superar aquellas cosas. Muchos corren tras ideologías y doctrinas nuevas, filosofías de moda o el escape a emociones pasajeras, buscando algo a la medida de nuestros deseos, que satisfaja lo que creemos que para nosotros es una necesidad. Y es triste ver cómo nosotros, como hermanos, como personas, como familiares, como amigos, van tras estas cosas. Pero a pesar de todo esto que buscan las personas, que incluso a veces nosotros buscamos, y algunos de los que podemos estar aquí hoy o nos están viendo por las redes sociales, terminamos vacíos, enredados, confundidos y sin una base sólida para enfrentar los conflictos, dificultades, debilidades y las tormentas que la vida nos trae. Ante esto no podemos desconocer que hay algo que se apodera de nuestras vidas, como el temor y la frustración, que son reacciones humanas naturales en cada uno de nosotros. Dios nos hizo de esa forma y no podemos ir contra ellas, sino que saber aprender cómo a vivir con ellas. Cuando sentimos que nuestra vida se rompe a pedazos, que hacemos cosas y nos salimos de las situaciones que nos oprimen, el terreno se vuelve peligroso para nuestras familias y nuestro futuro se vuelve un poco incierto e inseguro. En más de alguna ocasión usted y yo hemos vivido, hemos pasado y estamos, incluso a lo mejor alguno en esta tarde está viviendo esa situación. A veces las puertas del trabajo se cierran y nos empezamos a pensar y pensar y pensar y a llenarnos de ansiedad y de depresión muchas veces pensando en qué voy a hacer ahora, cómo hago esto, qué voy a realizar.
La pregunta que debemos hacernos en esta tarde es: ¿dónde está nuestra seguridad en medio de la incertidumbre? ¿En dónde ponemos nuestro corazón en medio de lo que no sabemos qué va a suceder? ¿En dónde está nuestra vida en medio de lo que vendrá más adelante? La tentación inmediata que cada uno de nosotros podemos realizar es buscar alianzas humanas, aferrarnos al dinero, a los contactos, a nuestras propias fuerzas para salvarnos. Es en esta encrucijada donde el testimonio de Edra nos detiene. Este pasaje nos dice: alto, esperen. Nos confronta y nos ofrece la verdadera salida. No olvidemos que Edras tenía un problema real. ¿Se recuerda la semana pasada? Debía liderar a un grupo grande de personas en un largo viaje. Un viaje que demoraba casi 4 meses por lugares peligrosos, desde Babilonia a Jerusalén. El camino era un desierto peligroso, lleno de asaltantes y enemigos. No había garantías humanas, como muchas veces lo que vivimos o pasamos cuando pasamos por lugares peligrosos, a horas más tarde de lo común, y uno tiene miedo a pasar por esos lugares. Todos ustedes saben que yo soy de Santiago, y muchas veces hoy cuando voy a Santiago para mí ya es casi inseguro, preocupado. La pastora cuando va y sale con su cartera mochila, la lleva hacia adelante y amarra como con 4. Y ojalá no le llamen por teléfono, porque con el temor de que justamente. Y antes no era así. Antes uno podía ir tranquilo, podía ir confiado. Pero hoy esa inseguridad se vive. Pasamos aquellas cosas. Nuestra vida muchas veces es como ese viaje que haría Edras. Todos ustedes y yo estamos transitando por un camino lleno de desafíos, escasez y oposición. No es algo distinto de lo que vivió Edras. No es diferente a lo que vivieron a lo mejor nuestros antepasados. Es una realidad que tú a diario y que yo vivo a diario. Vivimos desafíos. Debemos tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones, ya sean buenas o malas. Y cuando son malas debemos vivir con aquellas decisiones malas. Muchos de nosotros vivimos en escasez. ¿Y para qué decir en oposición? Cuando algo no es como nosotros queremos. Pero al observar el corazón de Edras en este pasaje, encontramos 4 verdades profundamente confrontativas y liberadoras para nuestra vida que cada uno de nosotros vivimos hoy. La primera verdad es la tentación de buscar la seguridad humana. La respuesta lógica, estratégica y prudente para Edras habría sido pedirle al rey Artajerjes una escolta militar. ¿Se recuerdan la historia? ¿Se recuerdan que ellos iban con mucha riqueza? Y para pasar por estos lugares ellos podían haber pedido una escolta porque el rey le había dado una carta para que él hiciera todo o pidiera todo lo que él necesitara para reconstruir Jerusalén. Incluso aquella escolta que los resguardara de los malos, de los asaltantes, de los enemigos que había en el camino. Como seres humanos constantemente enfrentamos esta misma tentación. Cuando hay una crisis, cuando el camino se torna incierto o cuando la enfermedad golpea nuestras vidas, nuestra puerta, la reacción inmediata es correr a buscar ayuda. Es ir a buscar a los soldados del rey que nos puedan quitar aquel problema, aquella dificultad,
aquella cosa que estamos pasando. Y es algo lógico y normal que cada uno de nosotros a veces ha hecho. Cuando nos faltan los recursos, corremos a ver quién nos puede ayudar en mi escasez. Y vivimos como si fuéramos donde los soldados del rey hoy. Una cuenta bancaria que nos dé tranquilidad. Y nos dejamos reposar ahí. No, total. Si me despiden, hoy cobro el seguro de cesantía. Y ahí estoy seguro hasta que me dure. Y después, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y empezamos a pensar. Si no es la seguridad económica, son las relaciones o las influencias que podamos tener en personas con un mayor poder adquisitivo, que tengan más recursos. Ah, no, él me puede ayudar. O en puestos ya sean políticos, municipales o altos rangos en los trabajos. También a veces dependemos de aquellas personas. Ah, no, el hijo del pastor está bien posicionado, vamos. No, yo soy amigo del gerente. Y le pedimos al gerente que nos mueva. Y el gerente no hace nada. ¿Cómo nos sentimos? O vamos a la municipalidad y le decimos, no, yo soy amigo del alcalde. Yo voté por Marco Silva. No, yo no, pero uno puede decir, no, si yo voté por él me va a tener que ayudar, pues. Buscando ayudas políticas. Como seres humanos hacemos eso. O como seres humanos también mentimos en la municipalidad para conseguir una ayuda. Los matrimonios a veces dicen, no, digamos ahí para que la ficha acá me baje, que estamos separados. ¿No ha escuchado esas cosas usted? ¿La ha escuchado? No, digamos que estamos separados, que estamos sin trabajo, para que baje nuestra ficha acá. Como dependiendo de lo que me pueden dar allá. Y me he olvidado de quién debo depender, a quién debo clamar, a quién debo buscar, que es a Dios. Dependemos de aquellas cosas. Dependemos de nuestra inteligencia, nuestro currículum o nuestro carisma. No, yo puedo. No, yo soy ingeniero comercial, así que puedo tener el trabajo que yo quiera. Soy abogado, dice allá el hermano. Pensamos que nuestros logros personales a veces nos pueden ayudar, pero las puertas siguen cerradas. O simplemente, cuando ya no son las puertas abiertas, cuando ya no es el dinero económico, también a veces, y es triste decirlo, muchas personas caen en distracciones para no pensar en el vacío que hay en nuestro corazón. Y aún siendo cristianos, a veces nosotros buscamos distracciones, porque ni aún a veces nuestro servicio, nuestro seguir, nuestra búsqueda de Dios es tan incesante que nos olvidamos de lo que Dios puede hacer y buscamos distracciones para llenar ese vacío, porque no hemos comprendido y entendido aún de que Dios debe llenarlo todo. Para las personas que no conocen a Cristo y aún para algunos cristianos, a veces se esconden en las drogas, en el alcoholismo, en muchas otras cosas más para esconder aquel vacío. Pero quiero decirle que aquellos que
en alguna oportunidad en nuestras vidas que el Señor cambió y transformó, que nos pudimos esconder a lo mejor en el alcohol, otros en drogas u otros en otras cosas? Eso era momentáneo. Eso es pasajero, porque al otro día seguimos tan vacíos como estábamos el día anterior. Y más encima, sin plata, porque gastábamos todos nuestros recursos en eso que pensábamos que nos iba a dejar, que ya no pensáramos en los problemas, las dificultades, y gastábamos. Y al otro día, al despertar, el bolsillo ya estaba, porque incluso muchos a veces se ponían como papito corazón e invitaban a todos los amigos. Son realidades que se viven, que pasaron, que suceden. Y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, les siguen pasando. Nosotros buscamos otras distracciones como series, televisión, o salir o hacer una y otra cosa para querer tapar el vacío que está quedando en nuestro corazón, cuando Dios quiere llenar ese vacío en cada uno de nosotros. Así que la primera verdad, no se olvide, es la tentación de buscar seguridad humana. Una tentación que cada uno de nosotros vivimos a diario. La segunda verdad es el peso de lo que decimos creer. La razón por la que Esdras no pidió ayuda militar es asombrosa y de una seguridad en lo que él dice, lo cree. ¿Cuántos de nosotros creemos lo que decimos? ¿Cuántos de nosotros vivimos lo que decimos? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es lo que yo pueda declarar y es la otra cosa que yo pueda vivir. Amén. Hay una diferencia, hay un espacio, hay una multitud de distancia de lo que yo digo a lo que yo hago. Pero Esdras era diferente. Lo que él decía, lo creía. ¿Usted cree en eso? ¿Es lo que usted dice? Realmente, pregúntese. No le voy a decir que le pregunte a quien está a su lado, porque usted pregúntese. ¿Usted cree lo que dice? ¿Realmente creemos lo que decimos? Porque yo digo creer en Dios, ser hijo de Dios, y me comporto como un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Decimos amar a Dios, pero amamos realmente a Dios. ¿Me entrego realmente por completo a Dios? ¿Me niego a mí mismo por servir a Dios? Esdras, ¿qué dice? La Escritura nos declara que Esdras respondió. Y él dijo que le había dado vergüenza, o le dio vergüenza, porque él ya le había dicho al rey que la mano de nuestro Dios era para bien sobre todos los que le buscaban. Lo que hizo Esdras fue declarar una verdad sobre la vida del rey. Y si él le hubiera pedido algo al rey, hubiese estado desconfiando de lo que él había declarado. Por eso él dice, me daría vergüenza. Yo que digo servir a Dios, ir a pedirle al rey que me ponga soldados. Yo que le dije al rey que Dios me podía proteger, me podía guardar, me podía cuidar, e ir a pedir ayuda al rey pagano, Artajerjes, no podía. Eso me daría vergüenza hacerlo. Por eso no le fue a pedir ayuda, porque él confiaba en Dios. Y toma peso lo que tú y yo decimos. ¿No le ha pasado a ustedes que a veces nosotros nos andamos quejando en la casa, hoy aquí y allá, y de repente llega alguien que nosotros consideramos a veces que es menos cristiano y
¿Y tu Dios no te puede sanar? ¿No decís que tiene un Dios sanador? ¿Le ha pasado? ¿Le ha sucedido? ¿Y no confiáis en Dios que Dios te puede proveer? Pero también hemos visto la otra moneda, de aquellos que han declarado, de muchos de ustedes que han dicho y han confesado que Dios es un Dios sanador, que Dios es un Dios proveedor, que Dios es un Dios que nos cuida. Y lo hemos visto cada uno de nosotros en nuestras vidas. Porque cuando hemos estado en aflicción hemos clamado a Dios y Dios ha respondido. Dios ha usado instrumentos, hijos de Dios, y los que nosotros también llamamos no hijos de Dios. Como Elías, que decía que los cuervos la alimentaban. Y nosotros hemos visto como otras personas, no, aquel que nosotros creíamos que nos podía ayudar, porque a veces nosotros cometemos el primer error, nos tentamos de que este me puede ayudar. Y a veces Dios no usa a ese. Ese no está ni preocupado, está más preocupado de su vida, de lo que yo estoy viviendo. Pero Dios usa a otra persona para bendecir nuestras vidas. Si le decimos al mundo que Dios existe y que Él es un Padre bueno, no podemos vivir en el mismo pánico con las mismas ansiedades y métodos que usan aquellos que no le conocen. Nosotros no podemos usar aquellas cosas que los demás usan. Quienes no tienen a Cristo en su corazón, mienten. Ellos pueden a lo mejor mentir en la ficha CAS, o no, Registro Social de Hogares. Ellos pueden mentir, pero no usted que es cristiano, que dice amar y confiar en el Señor. Estamos hipotecando nuestra credibilidad. ¿Por cuánto? ¿Por un bono de invierno de 50,000 pesos? ¿Eso es el bono de invierno o no? ¿O me equivoco? ¿Mm? 38. Yo estaba... Cuando yo sea presidente, voy a subirlo. ¿Se da cuenta? Hipotecamos nuestra... ¿En quién creemos? Por 38,000 pesos. Y Dios nos puede dar mucho más. Creemos en un Dios que es rico, que es dueño del oro y la plata. Amén. Que tiene hijos que pueden proveer, que tiene hijos que pueden dar, hijos que son generosos y le creen al Señor. Si hoy estamos buscando a Dios, Él nos invita a confiar en Él de verdad, no solo de palabra, no solo de lengua, de decirlo. El mundo necesita ver que cuando nuestras fuerzas se acaban, el Dios en el que yo confío, que tú confías, es real y nos sostiene. El mundo necesita ver que lo que tú y yo predicamos, lo vivamos y sea real en nuestras vidas. Por eso el peso, la segunda verdad que teníamos acá es que lo que decimos debemos creerlo. Nosotros primeramente. Y después los demás. Porque tú has creído en este Dios poderoso, van a creer en el Dios que tú predicas. No por lo que te pueda dar, no por lo que pueda hacer en tu vida, por lo que ya ha hecho en nuestras vidas. La tercera verdad es algo que es realmente cierto en lo que tú y yo vivimos, que la vulnerabilidad produce en nuestras vidas una fe verdadera. Cuando tú y yo somos más vulnerables, más podemos confiar en el Señor. Cuando tú y yo nos quitamos aquella arrogancia, aquel orgullo que tenemos, podemos y nos ponemos vulnerables para poder aceptar aquella fe
aquella voluntad del Señor. No pedir la escolta militar dejó a Esdras y al pueblo en una posición de absoluta vulnerabilidad. Ya no habría un plan B. Si Dios no los protegía, ellos perecerían y morirían. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros hacemos plan B? Hasta un C, cuando estamos en aflicción. Cuando ha tenido necesidad. Cuando hemos tenido necesidad. Hacemos plan B, C, D y hasta F a lo mejor podemos llegar. Ya. Si no me ayuda Orlandito, le digo a Esteban. Si no me ayuda Esteban, le digo al Seba. Si no me ayuda el Seba, le digo al Giovanni. Y si ya el Giovanni no me ayuda, le digo a Juanito. Ya que mi pastor no me ayudó, tengo que ir donde los diferentes planes a buscar algo. ¿Sabe que por esto me encanta lo que hace Esdras? Él tenía un puro plan. Lo lógico, como les dije anteriormente, era ir al rey. Necesito soldados para que me liberten. Necesito soldados para que vayan contigo. Y era lo lógico. Pero él dijo no. Verso 23 dice, ¿qué hicieron ellos? Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Protección y dirección. ¿Se recuerdan? Y Él nos fue propicio. La semana pasada esto lo vimos como un resultado. Hoy se lo estoy mostrando como es lo que ellos hicieron y cómo Dios respondió a esa solicitud que ellos hicieron. No hubo un plan B para Esdras. Si Dios no nos responde, nos vamos a morir. ¿Quién daría ese salto de fe? ¿Quién de nosotros realmente diría, ya si Dios no me responde, yo igual sigo adelante? Yo no voy. Y nosotros a veces nos movimos por lo que vemos, por los resultados que podemos conseguir o ver. Nos movemos ante eso. Con la pastora, por misericordia del Señor, y esto se lo puedo decir con confianza. Muchas veces los pastores, a veces cuando conversamos entre pastores, porque esto, no crea que solo usted lo vive. Nosotros como pastores también lo vivimos. No somos los superhombres. También nos dan nuestras angustias de fe a veces, de credibilidad. Y los pastores a veces decían, no, yo no sé cómo voy a ir a las conferencias. Y hasta último momento a veces dudaban de ir a las conferencias. No. Y a nosotros cuando, no, yo voy. Pero si no tenéis ni uno. Pero yo voy. Justamente, nuestra confianza siempre ha sido en que Dios va a proveer. Ahora hay una reunión en Arica del directorio. Otro lado del país. Me dije, ¿vas a ir? Tengo que ir. ¿Cómo? Dios se encargará. Como he visto cómo Dios ha provisto durante todos estos años que he estado acá en Calbuco, que ya van a ser 18 años, donde arriendo, donde Dios ha guardado que el arriendo, y que no lo escuche quien me arrienda, no lo suba. Porque yo he visto acá que casas más pequeñas que la que ustedes conocen que arriendo, son mucho más caras que la que yo arriendo. Por eso lo ha hecho Dios en el corazón de ese hombre. Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido. Y quizás él ni sepa por qué lo ha bendecido y prosperado. Pero porque Dios ha resguardado su corazón.
Y le ha dicho a lo mejor, no le subas, no le subas. Y así llevo casi, de la última vez que nos subió, casi 7, 8 años ya. Y es justo. Yo digo, sí, pero el Señor sabe. Por eso comprendo a Edra cuando él da un salto. Nos pueden matar, sí. Nos pueden quitar las cosas, sí. Quizás no vamos a llegar a Jerusalén, sí. Pero ¿saben qué? Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Quizás tú y yo no vamos a llegar a fin de mes o no nos va a ir esto o no nos va a resultar esto. Pero si no nos resulta, no importa, me voy con el Señor. No pierdo mi fe, mi credibilidad en este Dios maravilloso. Y en momentos más vulnerables que tú y yo nos podamos estar viviendo es cuando Dios en nuestra debilidad se glorifica. Es ahí en ese momento más débil que estamos, cuando ya no son nuestras fuerzas las que nos hacen actuar, no son nuestros intereses humanos, nuestras tentaciones de relaciones humanas. Cuando vemos que todo se ha cerrado, es ahí donde nosotros decimos, Señor, yo ya no puedo más. Te necesito a ti. Necesito que tú me ayudes. Y en ese momento en que estamos vulnerables, en ese momento en que no dependemos en nuestra fuerza, ni en lo que soy, en lo que he logrado, mis títulos, es en ese momento en que Dios actúa a favor de nuestras vidas. Cuando yo ya no confío en aquellos hombres que he pensado que me podían ayudar, sino que al contrario, ¿cuántas veces tú te has sentido defraudado? Le contaste al pastor que necesitabas como una ayuda y el pastor como que si ni siquiera te escuchó. Como que pasó por ahí. Como que no le interesa. Porque yo les puedo fallar a ustedes como su pastor. Yo. Y quizá a muchos de ustedes les he fallado. Y les pido perdón. Pero estoy seguro de que hay uno que nunca le ha fallado a ustedes. Y ese es Dios. Ese es Dios. Y ¿sabe por qué a veces el Señor permite que nos defraudemos de personas, de familiares, amigos, de hermanos, de vecinos? Es para que tú y yo podamos entender que nuestra fe no depende de las personas. Nuestra fe depende solamente de Dios. ¿Sabes que nosotros muchas veces nos dijeron, lo que ustedes, cuando ustedes quieran, me avisan nomás y nosotros les vamos a ayudar? Cuando teníamos que forrar ahí porque teníamos el evento de Dorcas hace muchos años atrás, cuando casi se nos incendia la iglesia, no sé quién se recuerda de eso. Y uno, como humano, porque digo, soy humano, por eso me equivoco. ¿Sabes qué? Te llamo porque tú me dijiste que cuando necesitara ayuda, hoy la necesito porque necesito forrar el segundo piso porque tengo el evento de Dorcas. Cri, 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 cri. Y no, nada, nada. Y el Señor en una llamada que nos hace, un hermano de Puerto Montt, que había estado dejando de ir a la iglesia durante un tiempo, y nosotros justo teníamos una reunión en Osorno, nos llama, le dice, pastor, necesito conversar con usted. Nosotros pensábamos que era otra cosa, ya vamos, pero no podemos en este momento, al otro día en la mañana, y fuimos para allá. Y yo orando al Señor, Señor, ya que los que me dijeron que sí no están, tú mueves, no sé cómo lo vas a hacer. Y nos llamó este matrimonio y nos dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo durante 10 meses, 8 meses no he estado asistiendo a la iglesia, pero el Señor puso en mi corazón que yo tenía que guardar este diezmo. Ya le dijimos nosotros. Y orando al Señor, el Señor nos puso en su corazón que teníamos que entregárselo a usted, porque yo sé que usted lo necesita en estos momentos. Íbamos en el bus con mi esposita, con los niños, no, los niños
Parece que el Daniel iba, porque el Daniel antes nos acompañaba. Nos acompañaba a las reuniones de pastores, ahora no nos acompaña. Nanay. Y veníamos en el bus de Calbuco, usted sabe que, y veníamos sentados atrás y curiosos, el sobre y empezamos a contar. En ese tiempo, ya muchos años atrás, eran cerca de 800.000 pesos. Y era lo que necesitábamos para comprar las tablas de forro para poder forrar el segundo piso. Algo que veníamos pidiéndole al Señor. Por eso le digo, en los momentos de vulnerabilidad, en los momentos en que nosotros ya no dependemos de quienes nos pueden haber ofrecido, porque cuando estamos todos bien, ofrecemos, cuenta conmigo, yo voy a estar contigo, yo seré tu supercampeón, nada te va a faltar a mi lado. A veces le decimos nosotros a nuestra esposa, date tranquila, yo soy tu superhéroe, tu príncipe azul. Y a veces ellas nos sostienen. Por eso les invito a que podamos reconocer que no es nuestro dinero, no es nuestra moralidad o nuestros propios méritos son los que nos pueden salvar de nuestro pecado y darnos paz. Debemos caer obligados de rodillas ante Dios, que Él nos ama y siempre está dispuesto a ayudar a un corazón que se humilla y se doblega a Dios. La verdadera salvación no proviene de que tú y yo tengamos todas las respuestas, de lo que tú y yo podamos hacer o realizar, sino de una dependencia desesperada de Dios. De eso proviene nuestra salvación, que tú y yo podamos reconocer quiénes somos en el Señor, que le necesitamos a Él, que sin Él no podemos vivir. Y Él, cuando vea nuestra vulnerabilidad, Él nos socorrerá. La cuarta verdad que vemos en este pasaje es una advertencia solemne que hoy lo conocemos y lo aprenderemos como el peligro del abandono funcional. Esdras no le ocultó la otra cara de la moneda a Artajerjes. Si él le había dicho que los que confían, los que tienen seguridad en Dios, los que buscan a Dios, Dios les va a ayudar, también les dijo, más su poder y su furor contra todos los que le abandonen. Esdras, recuerde que conocía que ellos estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años por haber abandonado al Dios que servían. Pero Esdras fue un poco más allá. Y por eso hablo de un abandono funcional. Porque Esdras no significa, es decir, el pedir ayuda al rey para Esdras ya estaba haciendo que él abandonaba su confianza plenamente en Dios. ¿Se entiende? No es solo lo que usted y yo a veces pensamos que es el apóstata. Para Esdras era un abandono funcional, es decir, si él le pedía ayuda al rey, era como que abandonara a Dios. Y el furor de Dios iba a caer sobre su vida y sobre aquellos. Porque él tenía patente lo que Isaías le hablaba al pueblo de Israel. Ustedes buscan refugiarse en carros, en caballos, van a Egipto y piden ayuda para que los salve de las naciones enemigas y se han olvidado de buscarme a mí, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es fácil pensar que esta advertencia es solo para los criminales, ladrones o para aquellos que cometen pecados escandalosos.
Sin embargo, el abandono a Dios toma hoy una forma mucho más sutil y engañosa, que es el abandono funcional. ¿Qué es esto? Nos podríamos preguntar. No es necesariamente volverse ateo. Si usted dice, yo me vuelvo atrás y me vuelvo ateo, no, no es ese abandono. Por eso digo que es funcional. Es vivir tu día a día, trabajar, criar a tus hijos y hacer planes actuando exactamente como si Dios no existiera. Ese es un abandono funcional de Dios. Cuando tú y yo vivimos nuestro día a día como si Dios no existiera, total, no estoy en la iglesia, total, nadie me ve. Total, no está el hermano, sí. Dale nomás. Si en el trabajo todos roban, yo también tengo que robar. Eso es vivir como si Dios no existiera. Como si Dios no nos viera. Veamos esas películas triple X. Y, total, eso no es pecado. ¿Quién dijo que era pecado? Es pecado, pues, hermano. Son cosas que nosotros como hijos de Dios no debiéramos ver ni hacer. Abandonamos a Dios cuando confiamos más en nuestras estrategias que en Cristo. Cuando incluso nosotros como pastores a veces confiamos en lo que podemos hacer, vemos el capital humano que el Señor ha puesto, no, seguro. Y a veces nos olvidamos que es Cristo el que tiene que conducir la iglesia. Es el Espíritu Santo el que guía. No son sus fuerzas ni mis fuerzas. Es el Espíritu de Dios el que debe gobernar siempre en la iglesia. Cuando le tememos más a la opinión de la sociedad que a nuestro Creador. No es que si yo digo que soy cristiano, quizás ¿qué me van a decir? Es que si yo no hago lo que ellos dicen, me van a aislar. Que te aíslen. Que te marquen con el dedo. Que te digan que eres tonto a lo mejor. Que el mundo a lo mejor te trate diferente. Eso es el mundo como te va a tratar. Pero ¿saben lo que va a decir el Señor? Este es mi hijo fiel. Este es mi hijo que en lo poco que yo lo he puesto, en lo mucho lo pondré. Porque en esto poco me es fiel. No le importa lo que diga su familia, él sigue creyendo en mí. No importa lo que digan sus amigos, sus compañeros de trabajo, él sigue confiando en que yo soy su Dios. ¿Se da cuenta que es un abandono funcional? ¿Seguimos creyendo en Dios? ¿Seguimos viniendo a la iglesia? ¿Seguimos siendo religiosos? ¿Seguimos levantando manos? Pero día a día no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Dios es santo. Y esto no nos podemos olvidar. Y muchos se nos han olvidado. Muchos de nosotros decimos que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Muchos pensamos y vivimos en la supergracia. Que Dios a nosotros no nos va. No, amados. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y el de mañana. Por los siglos. Sigue siendo el mismo. Si Él cayó con su furor, como lo dice Esdras, a su pueblo que lo abandonó, no quiero meterte miedo, pero quiero que sepas que no te vas a librar y nosotros no nos vamos a librar de su poder y de su furor. No porque hayan doctrinas que hablen de la supergracia, que hagamos lo que hagamos, yo soy salvo. Eso no es bíblico. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Que ha tenido misericordia con nosotros. Solo por eso. Porque ha tenido mucha misericordia. Porque no nos ha cortado.
La severidad de esta advertencia debe despertar en nosotros el entendimiento de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Vivir dándole la espalda a Dios solo nos dirige a la perdición. Ya para ir finalizando, amada iglesia, familia que nos visita y aquellos que están en redes sociales viéndonos. Es completamente normal sentir el peso de la vida en la actualidad que tú y yo vivimos hoy. Sin embargo, hoy quiero esculpir en sus corazones y en mi corazón la misma verdad que sostuvo a Esdras, que le declaró al rey Artajerjes, que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Quiero que tú salgas esta tarde de esta iglesia llevándote ese mensaje en tu corazón, que lo puedas guardar en tu vida. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Amén. Lo guardó aquí, bájelo acá, porque es importante no solo tenerlo aquí, sino bajarlo al corazón, porque usted va a poder decirle, cuando esté en esas aflicciones, cuando vengan estas verdades de querer ir donde no debe ir, usted va a decir, no, la mano de mi Dios es para bien, para mí, porque yo le busco. Amén. ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí hay un gran detalle revelador que cambia todo este mensaje. En hebreo la palabra buscar es bakach. Cuando Esdras le dice a los que buscan, no es el buscar común, no describe un buscar casual que muchos de nosotros los varones hacemos. ¿Quién de ustedes, esposas, hermanas, mi reina, cuando nos manda a buscar algo a nosotros, no lo encontramos? Buscamos por encimita. Nosotros a veces nos sentamos a ver tele y pedimos el control remoto. Y puede estar en el sillón de al lado o atrás, pero nosotros no lo vemos. No lo encontramos. Ese es un buscar casual. ¿Se entiende? ¿Sí? Díganme los varones, o si yo soy el único pecador que busco casualmente. No, creo que hay muchos que hacemos eso, no buscamos. Mire la Yanina ahí. No es este bakach, este buscar, no es el simple acto de cumplir con una rutina religiosa un día domingo. No es que tú y yo digamos, yo creo en Dios y listo. Yo amo a Dios y listo. Yo asisto a la iglesia metodista pentecostal de Calbuco y no me pierdo servicio porque soy el pastor. Y sea ese buscar. No es eso. Bakach. Y quiero que lo grabemos, porque este verso se puede hacer patente en usted y en mi vida cuando yo puedo hacer que este bakach cambie mi condición de búsqueda de Dios. Bakach significa buscar diligentemente, desear con intensidad. Es buscar algo que es absolutamente vital para nuestra supervivencia. ¿Se entiende? ¿Qué hace usted cuando no hay pan? Cuando sale a buscar y recorre por varios lados, porque eso se hace. Vamos allá, vamos acá, vamos allá, no hay pan.
Y los que tenemos autos vamos hasta donde trabaja Javier a ver si todavía queda pan o está abierto o está cerrado. Para buscar pan, porque tenemos hambre y tenemos que comer. Buscamos ahí y digo, yo busqué intensamente, pastor, porque llegué hasta donde el Javier. Pero sabe que este Bakach va más allá. Porque es buscar algo para sobrevivir. Y a veces nosotros, cuando no tenemos pan, es como si nuestro mundo se acabara. ¿De qué? Que me voy a morir de hambre, decimos. ¿Y qué hacemos? Llegamos a la casa, ¿sabe qué no encontré ya? ¿Y qué hacen las esposas buenas, aguerridas, esas que dicen, ya, no se preocupe, mi amor, yo voy a hacer unas tortillitas? Y hacemos una sopallita y hay harina y salen del problema. Buscaron la solución. Y no somos capaces de buscar de esa forma, con esa intensidad, a este Dios maravilloso que nos da vida constantemente. Este Bakach, este que habla Esdras, este buscar, es la actitud de alguien que se está ahogando y busca aire. ¿Usted ha visto a personas cuando a veces se atragantan y no pueden respirar? Y uno le empieza a poner aire para que pueda respirar. Ese es buscar. O alguien que clama por agua en el desierto. Muchos conocemos la historia del siervo que brama por agua en el desierto, ¿se recuerdan? Y que es hermosa, maravillosa. Porque ellos cuando están en peligro, ¿a quién buscan? Buscan esa agua para poder lavarse, sacarse el olor que ellos expelen al correr. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Es ese buscar. Cuando tú y yo hacemos ese buscar del Señor, vamos a tener respuestas de Dios. Esdras no le está diciendo al rey que Dios salva a los que tienen buenas intenciones. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de buenas intenciones? O a la gente buena. Le está diciendo que la mano de Dios se mueva a favor de aquellos que dependen desesperadamente de Él y reconocemos su necesidad. Esa mano de Dios para bien tiene un nombre hoy y se llama Jesucristo. Cristo vino a este mundo hostil por amor a cada uno de nosotros. Murió por nuestros pecados y fue a la cruz del Calvario para recibir el poder y el furor de Dios por cada uno de nosotros. Que nosotros no merecíamos ese amor. Y Él, abandonado en esa cruz del Calvario, fue por amor a ti y a mí. Él murió y resucitó para ser nuestra escolta, nuestra seguridad y nuestro Salvador eterno. Tú y yo no necesitamos más que a Cristo en nuestras vidas. Tú y yo no necesitamos más que al que te ha prometido muchas cosas. Confiemos en nuestro Dios. Dependamos del Señor. Tú y yo no necesitamos los caballos del rey. No necesitamos las tácticas del mundo para encontrar paz en nuestros corazones. Lo único que tú y yo necesitamos en esta vida es a Cristo en nuestros corazones. Y no solo teniéndolo aquí, sino que reinando en nuestras vidas. Que hoy tú y yo podamos tener aquella valentía de soltar nuestras falsas seguridades humanas, nuestras dependencias a otras personas o a lo que el mundo pueda ofrecer. Debemos de dejar de vivir como si Dios no existiera en nuestras vidas. Le invito, amado hermano, amada iglesia, a doblar nuestras rodillas hoy y practicar un verdadero bakach, una verdadera búsqueda del Señor. Una búsqueda de Cristo con tal desesperación que rindamos nuestras vidas completamente a Él. Que tú y tu familia no tengan más remedio que reconocer que es su mano, que es su poder, que es solo la mano de Dios la que te ha rescatado, te ha perdonado
y nos dará y nos llevará salvo a la vida eterna. No hay nadie más, no hay nada más en el mundo que Cristo ya no haya hecho por cada uno de nosotros. Por eso es menester nuestro poder buscarle, confiar en Él, en este Dios maravilloso que bendice nuestras vidas día tras día. Ya no dependamos de las cosas que el mundo nos puede ofrecer. Dependamos solamente de Cristo, de este Dios maravilloso. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y voy a invitar a mi amada esposa que nos lleve en oración. Padre,